Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de mis aprendizajes personales al enfrentar las fechas especiales, como la Navidad, cuando vivimos o acompañamos un duelo. La Navidad puede sentirse como una contradicción cuando el dolor ocupa el espacio que debería llenar la alegría. ¿Te has sentido así? Porque yo lo he vivido y sé cómo es estar en ese lugar donde tu mundo y tu vida se detienen, mientras todos a tu alrededor continúan. En la primera Navidad sin mi hermano, su partida me pesaba tanto que incluso hoy no puedo recordar con claridad más que algunos lapsos. Un recuerdo que llega de ese día es el de entrar a la casa de mi abuelita y estar sentada en la sala con mi padre y mi tío. Lo poco que recuerdo de ese momento se ve en silencio, pausado, muy lento, oscuro y borroso. El aire estaba impregnado de un aura de tristeza que podía sentirse en la energía y los rostros de todos nosotros, incluidos nuestros familiares, quienes siempre nos acompañaron. Hasta el día de hoy les agradezco por tanto. Ese día estábamos reunidos por primera vez sin uno de nuestros integrantes. Alguien faltaba en la mesa. Mi hermano, un joven que nunca esperábamos que se fuera tan pronto y de manera tan inesperada. Otro recuerdo de ese mismo día, del que no estoy muy segura, es de Tommy, el perro de mi primo, que nos acompañó durante años. No sé cómo hizo, pero logró enredarse entre el árbol de Navidad y las luces que lo decoraban, casi llevándose consigo todo por delante, mientras mi tío intentaba poner todo en orden. La fecha intensificaba tantos sentimientos contradictorios. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi ser parecía haber escapado. Mi mente intentaba huir de la realidad. Vivía en automático, me sentía sedada, todo era irreal. A pesar del dolor, algo en lo más profundo de mí me recordaba que aún había personas por las que valía la pena continuar, que seguían siendo una fuente de motivación para apreciar la vida. Algo más allá de mi propio entendimiento me motivaba y alentaba a seguir. Desde el día en que mi hermano partió, su ausencia física se sentía en todo mi cuerpo y en mi alma. En el pecho, un dolor inmenso y un vacío se apoderaban de mí. Me dolía vivir y despertar. El dolor me hacía sentir con ganas de salir corriendo, de gritar, con un nudo en la garganta que me ahogaba y me dificultaba respirar. Me acompañaban el desánimo y una tristeza profunda que superaban mi humanidad. Para ese momento de Navidad, habían pasado 7 meses desde que lo vi por última vez. La felicidad palpable que veía en las calles durante esas fechas me parecía un sentimiento lejano, casi imposible de comprender o aceptar. Me preguntaba, ¿cómo podían atreverse a estar alegres cuando alguien tan increíble ya no estaba en él? Puede sonar irracional, pero así era como lo sentía. Todo lo que sabía sobre esa época de alegría quedó en segundo plano. El mundo parecía brillar con luces y resonar con risas, mientras yo me sentía seca, amarga y oscura. Las celebraciones pueden parecer un reto inmenso cuando estás enfrentando el dolor de una pérdida. En otras Navidades me sucedía que añoraba una versión de mí que vivió momentos increíbles. Mi ser quería volver a ese pasado donde sentía que todo era completo. Con el tiempo entendí que estaba bien extrañar, porque soy humana, pero también comprendí que me estaba perdiendo a mí misma al vivir en un constante anhelo de una versión de mí que ya no podía ser materializada, una en la que tenía a mi familia completa. En estas fechas, el duelo te golpea llevándote al pasado o empujándote al futuro, pero casi nunca te deja estar aquí, en el presente. Ese presente que por las circunstancias dolía y que por momentos costaba ver con ojos de agradecimiento. 9 años después de mi hermano, perdimos a papá. Las despedidas han sido parte pronta de mi vida y nos ha tocado como familia vivirlas sin ruido previo, sin sentido, arrebatando y entregando a nuestro vivir experiencias que considero sumamente duras. En todo este proceso, la misma enseñanza de agradecer que me dieron mis padres en mi niñez me ha ayudado a ver las cosas desde una mirada más enriquecedora. La muerte de 2 de las personas más importantes en mi vida me ha sacado la dualidad más allá de lo que podría imaginar. He estado en el silencio y en la oscuridad de saberme perdida, de no encontrar paz, de sentirme vulnerable y más que rota, porque rota no es la palabra que describa completamente el sentir.
y a la vez, arbitrariamente, he podido experimentar el amor por vivir y por lo vivido a su lado. En los ratos en que no quiero este presente, he aprendido que es esta la realidad que debo enfrentar y que esos recuerdos cálidos que me brindó mi hogar sanan mi ser cuando humanamente extraño un abrazo, verlos llegar, un te amo y su presencia física. En este proceso aprendí a agradecer por lo que tuve aquí en vida y a no sumirme en el dolor por lo que hubiera querido que fuera. He aprendido que, mientras me toque continuar esta experiencia en este mundo, una parte de lo que más amo sigue en mí. No solo en mi genética, sino en mi alma, donde los llevo hasta el fin de mis días. Que mientras respire y siga aquí, debo vivir la vida desde la esperanza de la que siempre me habla mamá. Que mientras continúe, debo darle a mi experiencia el mismo amor que me han brindado, del que siempre me he sentido rodeada, y darme la oportunidad de vivir la mejor vida en honor a los que amo. He aprendido que no puedo consumarme y pensar solo en mi dolor, porque está mi mamá, quien me espera y es mi luz dentro de todo esto. En este proceso de duelar, he experimentado el agradecimiento infinito por lo mínimo que sucede, y desde siempre tuve la fortuna que me enseñaron a valorar y a no dejar de decir te amo o mostrar cariño para un después. Esto, para mi fortuna, me ha creado recuerdos tan íntimos y genuinos que me ayudan a saber que lo dimos todo mutuamente. Siempre agradeceré a Dios por poder ser parte de la vida de los seres más importantes para mí, por coincidir en este plano, por una vida llena de amor a su lado. En la primera Navidad sin mi papá, recuerdo que me encontraba en otra ciudad trabajando. Mi mamá viajó para encontrarnos y estar juntas en esta época. Estábamos lejos de la familia de mi madre, con quienes acostumbramos pasar estas fechas. Esa Navidad fue diferente en todos los sentidos. Era la primera sin dos de las personas más importantes para nosotras. Nuestra familia seguía siendo de 4, con la característica que ahora éramos 2 aquí en el plano físico y 2 en la eternidad. En ese momento, había aprendido y reflexionado sobre varias de las cosas que mencioné anteriormente. Sin embargo, el dolor, por momentos, se asomaba en forma de lágrimas y era algo natural del proceso. También, para ese entonces, pude experimentar la alegría característica de la época de una manera distinta. Me llenó de ilusión compartir con niños a través de mi trabajo, organizando actividades para pequeños de fundaciones que lo necesitaban. Fue como si sus sonrisas me recargaran de energía. Ver la felicidad en sus rostros y recibir sus abrazos genuinos fue un regalo. Días previos a Navidad fue el cumpleaños de mi mamá. Quise que los instantes que íbamos a compartir fueran especiales, a pesar de las circunstancias. Me impulsé a estar presente y aprovechar el momento que nos regalaba la vida. El 24 lo pasamos juntas y con familiares que vivían en aquella ciudad. Todos fueron muy amables. Me permití volver a ser quien recordaba y me di permiso para sentirlo todo, desde una intención amorosa y paciente. Para mi sorpresa, ese día fue más tranquilo de lo que esperaba, y sentí una paz profunda. Era como si los recuerdos me llenaran y abrazaran, impulsándome hacia adelante. Como si el abrazo que compartía con mamá me llenara tanto que pudiera sentir también el abrazo de papá y mi hermano en conjunto. A través de ese abrazo, agradecía la vida compartida con ellos y la posibilidad de seguir junto a mi mamá, después de un año tan retador. Me sentí profundamente agradecida por un pasado colmado de amor y con la firme determinación de seguir siendo esa María más sabia, que valora y atesora su presente, incluso cuando éste luce distinto. Pero no siempre fue así. En los meses posteriores al fallecimiento de mi padre, experimentaba emociones similares a las que viví cuando mi hermano partió de este mundo, y en conjunto llegaron unas nuevas emociones en forma de avalancha. La vida en la ausencia física de mi papá se sentía como la de una niña desprotegida, como si me abandonaran. Lo buscaba en cada rincón de nuestra casa. Me sentía vulnerable, sin piso. Me dolía cada centímetro de mi ser. Junto con la añoranza de tantos recuerdos bellos, comprendí el verdadero significado de extrañar con cada centímetro de mi cuerpo y de mis adentros. Mi alma sentía cada día el dolor que sobrepasaba de nuevo mi humanidad, el dolor que se apoderaba de mi pecho, que me desgarraba adentro.
impotencia de ver que se apagaba papá y de no poder hacer nada. Sentía culpa y dolor de saber que debía despertar y que él no lo haría. Sentía que retrocedía, porque ahora me tocaba ver a la mitad de mi familia, a la mitad de mi todo, a la mitad de mi hogar irse de este mundo tan pronto. Ese mes no pude escribir. El silencio se apoderaba de mí. No pude ni siquiera hablar el día de su despedida. Yo guardaba un grito desesperado que no me permitía poner en letras todo eso que me desbordaba. Quería evadir el dolor. Me costaba entender lo que estaba sintiendo. Quería vomitar constantemente, como una forma de sacar ese dolor que me habitaba las entrañas. En aquel momento tenía tantas emociones por sentir. Tenía el regalo que compré para el Día de Padre, el regalo que papá no pudo abrir. Tenía tantas preguntas, tantas contradicciones. Tenía hubieras. Tenía ira con algunos procedimientos médicos que le hicieron. Tenía enojo con la vida que me ahogaba de nuevo. Se me hacía injusta y me sabía amarga. Tenía tantas pausas. El mundo seguía su rumbo y el adiós que me vi obligada a decir me dejaba con incertidumbre, con muchos miedos. Tenía el corazón destrozado cuando pensaba en los momentos que deseaba vivir y donde se suponía estaba mi papá. Quería que me llevara al altar, que tomara en sus manos a su nieto o nieta. Tenía tantas emociones juntas, tanta dualidad que generaba el proceso del duelo. Tenía ira al ver cómo un padre tan bueno se iba tan pronto de este mundo y me sentía con la potestad de recriminarlo, preguntándome, ¿por qué no se iban los padres que hacen todo mal en este mundo? No solo dolía la partida de papá, esta vez dolían los hombres que más he amado y que más me han amado. Me dolía soltarles y desprenderme. Algo nuevo que confesaré y que no veía venir es que surgió en mí un resentimiento en especial hacia el papá biológico de mi papá y en menos proporción hacia todos esos padres que he conocido y que no ejercieron su rol de paternidad de manera amorosa y presente. Sentía que era injusto que mi papá se fuera, que él, más que nadie, merecía estar aquí vivo, no ellos. En otro capítulo, profundizaré en esta emoción y te contaré cómo logré integrarla desde un lugar más consciente, al punto que hoy he logrado reconocerle como mi abuelo genético. Me dolía entrar al consultorio de mi madre porque había fotografías que me recordaban todo lo que ya no podía volver a experimentar y que tanto deseaba recuperar, eso que me parecía de nuevo lejano volver a vivir. Con paciencia, entendí que debía permitirme recordar con amor, pero también abrazar mi nueva realidad y rendirme ante esta nueva forma de vida que no podía cambiar. Mi presente me invitaba a construir en esperanza, gratitud y amor. Por mí, por quienes partieron y por quienes aún están aquí. Era como si me reencontrara conmigo misma, una versión de mí que honraba mi pasado, mi presente y mi futuro desde el amor, que se dirigía con valentía a abrazar todas esas emociones. Una María que se permitía sentir sin juzgar, reconociendo que no existen emociones incorrectas. Una María que acepta su humanidad con compasión, que entiende un poco más sus emociones y puede exteriorizarlas de manera asertiva. Tristeza, nostalgia, rabia e incluso enojo. Felicidad, agradecimiento, amor. Una mujer que aprecia cuando esos momentos de paz o alegría llegan, los abraza sin culpa, recordándome que cada uno de ellos es una oportunidad. En este capítulo reconozco a todos los corazones que están transitando ese momento de profundo dolor en esta época. Quiero recordarles que está bien no sentirse feliz, no tener ganas de celebrar o incluso sentir apatía, no entender nada y necesitar tiempo. Atravesar mi duelo me enseñó que esperar ser feliz cuando estamos tristes solo hace que la tristeza se vuelva más pesada y se transforme en sufrimiento. También, no tienes que sentirte triste necesariamente en Navidad, pero si lo estás, está bien. Hay una enseñanza que surgió de un pensamiento y un texto que me encantó y que te compartiré. El duelo es el precio que pagas por amar. Aún así, no quisiera amar ni un poco menos, pues el dolor del duelo no se compara con el dolor de nunca haber amado. En uno de los textos memorables que he leído, Viktor Frankl, profesor y psiquiatra austriaco,
reflexiona sobre su esposa, describiendo el amor como la aspiración más elevada del ser humano y el camino hacia su salvación. Estas palabras me hacen ver que el dolor inicial que sentimos es la evidencia de un amor profundo que trasciende. Así entendí que el vacío que dejó la partida de mi hermano y mi padre no es más que la prueba de ese amor inmenso que sigue vivo en mí, y que sentir tanto es la prueba de que estoy viva. Su ausencia duele porque los amé intensamente, y los extraño porque hay una parte de mi humanidad que todavía necesita de sus abrazos y su presencia física. Sus vidas marcaron la mía de manera indeleble, y sus recuerdos siguen latiendo en mi corazón, recordándome que he conocido lo más hermoso de la existencia, el vínculo eterno del amor compartido, de ser amada y poder amar. Ahora me permito experimentarlos y resignificar nuestra relación desde un lugar donde no los veo lejanos por no poder verles, sino más cercanos que nunca, pues puedo llevarlos conmigo a donde quiera que vaya, siempre que los recuerde. Con el pasar de los años comprendí nuevas formas de ver la realidad ineludible de la muerte y las festividades. Fue un camino lento y lleno de contradicciones. Aún sigo integrando muchos aprendizajes, pero entendí algo crucial que quiero que tengas presente. Tu sombra y tu luz son partes esenciales de ti, y no hay nada malo en sentir ambas. Llora si lo necesitas, pero también confía en tu resiliencia, esa fuerza que parece desaparecer, pero que siempre está contigo. Otro aprendizaje importante que me costó entender fue no dejar que el dolor me alejara de la esencia amorosa con la que nací. Esa esencia que, en los momentos más difíciles, a veces parece desvanecerse. Me prometí no permitir que los momentos amargos me desvíen del camino al que fui llamada y confiar, siempre, en que soy sostenida, si me lo permito. La realidad que vivimos a menudo en el duelo parece injusta, fuera de nuestro control y ajena a nuestra voluntad. Sin embargo, entendí que las circunstancias de nuestra vida no dependen de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos y de la perspectiva que tenemos de lo que ocurre. Si bien hay cosas que se nos salen de nuestro control, tú eliges quién ser y cómo experimentar cada dolor que atraviesas. La Navidad, al darte un espacio y al tenerte paciencia, puede volver a verse como una fecha en la que ya no tiene que ser solo tristeza ni ausencia, sino también amor, presencia y toda esa energía bondadosa que puedes elegir. Aunque los sentimientos de dualidad son naturales y siempre nos acompañan, tienes el poder de decidir cómo enfrentar y transitar esas emociones. Yo he elegido vivirlo desde el amor y la compasión. Estos niveles de conciencia no eliminarán por completo la dualidad, pero sí te permitirán comprenderla desde una perspectiva más amplia. Al hacerlo, puedes aprender a fluir en medio de la tormenta. Algo importante que descubrí este año es que, sin saberlo, yo estaba integrando los niveles de conciencia propuestos por David R. Hawkins. Te explico un poco. Desde la perspectiva de la fuerza, lo que nos sucede puede llevarnos hacia el victimismo, o desde el poder, podemos transformarlo en responsabilidad. Esto lo he aplicado al duelo y a varios aspectos de mi vida, entendiendo que, en la conciencia colectiva, todos experimentamos emociones similares bajo circunstancias parecidas o diferentes. Sin embargo, es el ego, que tampoco es tu enemigo, el que nos hace creer que somos los únicos que sufrimos y el que nos lleva a cuestionar por qué a nosotros y no a alguien más. Desde la responsabilidad, entiendes que hay formas más amables de reconstruirte alrededor del vacío de la pérdida. Según los niveles de conciencia, se reconoce que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de contribuir a nuestro propósito. Comprendo si esto que digo no te hace sentido, o si al momento entiendes que hay circunstancias que te suceden que no llevan a un propósito mayor, o tienen un ¿para qué? Por su parte, en los niveles más básicos de conciencia, predomina el sufrimiento y la resistencia. Aquí, el duelo se percibe como una carga injusta que amplifica el dolor. Sin embargo, al elevar nuestra perspectiva hacia niveles como la aceptación y el amor, podemos transformar nuestra relación con el duelo. Aceptar la pérdida no significa minimizar el dolor, sino entender que no estamos aislados en nuestra experiencia.
Desde el nivel de la responsabilidad, nos permitimos mirar nuestras emociones sin juicio, como lo nombraba antes, reconociendo que todo forma parte de nuestra humanidad. Esta perspectiva no elimina el duelo, pero sí nos da herramientas para enfrentarlo desde el amor y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al integrar esta visión, comprendí que el duelo no es algo que debemos superar, sino algo que podemos integrar y habitar con dignidad, entendiendo que cada emoción tiene su lugar y su propósito. Esto me permitió abrazar mi experiencia desde el poder y no desde la resignación o el miedo. Otras herramientas que quiero compartir contigo que pueden ayudarte a vivir estas fechas desde un lugar de cuidado emocional es el crear momentos significativos para honrar a esa persona especial. Tal vez encender una vela en su memoria, compartir anécdotas o incluir algo que te haga recordarle. De manera personal, empecé a usar el 23 o el 24 de diciembre 2 regalos que me hizo mi papá: un pantalón y una cadena con mi inicial. En otras fechas he puesto escritos en sus muros de redes sociales. Incluso busco espacios en soledad o con mamá para poder conversar y hacer una oración donde me sienta en conexión, agradeciéndole su amor y por esta vida en la que coincidimos. También puedes plantearte ser flexible con las tradiciones. Si lo que acostumbrabas te resulta demasiado abrumador, puedes adaptarlas o crear nuevas formas que te hagan sentir más cómodo. No estás obligado a hacerlo de siempre. También es importante rodearte de una red de apoyo, hablar con seres queridos o unirte a quienes comprenden tu proceso. En mi caso, decidimos no poner Navidad en el año en que partió mi hermano y mi papá. Para el primer año nuevo en la que había partido mi hermano, hicimos un homenaje en el que cada uno le enviaba un mensaje en un globo a mi hermano. Cuando partieron ambos, le planteaba espacios seguros a mi mamá para poder expresarnos y hablar de lo que sentíamos abiertamente, creando juntas esa conexión y sentimiento de que nos acompañamos y nos entendemos. Cualquiera que sea la forma en la que honra sus vidas y su legado, debe ser conversado en familia y un medio de expresión que proporcione tranquilidad para todos. Por otra parte, si estás acompañando a alguien que está atravesando un duelo, recuerda que el regalo más valioso que puedes ofrecer es tu presencia. Escucha con atención, sin intentar solucionar su dolor, simplemente acompáñalo. Cada persona vive el duelo de manera única y es fundamental recordar que no hay una forma correcta de sentir o un manual que seguir. Una de las lecciones más importantes que he aprendido al vivir esta experiencia es que, al acompañar a alguien que está en profundo dolor, debemos ser conscientes de las frases que decimos, incluso cuando provienen de un lugar de buena intención. Algunas palabras, aunque bien intencionadas, pueden ser dañinas y profundizar el sufrimiento de quien está en duelo. A lo largo de mi propio proceso, viví comentarios como: si sigues así te vas a deprimir, no llores, hables de eso que me parte el alma, si lloras no los dejas descansar, o cálmate, le haces daño a las personas que quedan. Frases como estas invalidan el llanto, que es una parte natural del proceso de duelo, y pueden generar culpa en la persona, haciéndola sentir que su dolor está afectando a su ser querido fallecido o a quienes quedan. De alguna manera, al decir estas cosas, minimizamos las emociones de quien está en duelo y le cargamos con la responsabilidad de mantenerse en calma por el bienestar de los demás, lo cual solo aumenta su sufrimiento. El dolor y la tristeza son parte esencial del proceso, y a veces las palabras más sabias son las que permiten que esa persona exprese su dolor sin sentirse juzgada ni presionada. En lugar de decir frases como "todo pasa por algo", que puede trivializar el sufrimiento y hacer que la persona sienta que su dolor debe justificarse rápidamente, es mejor ofrecer un espacio para que la persona sienta y viva su duelo a su propio ritmo. Decir "sé fuerte" puede hacer que alguien reprima sus emociones, cuando en realidad es vital que las exprese para poder sanar. Comentarios como "al menos vivió una buena vida" pueden minimizar la pérdida, enfocándose solo en lo positivo, sin validar el vacío que siente la persona. Es importante reconocer que cada duelo es único, y respuestas como "sé cómo te sientes" pueden sonar condescendientes o hacer que la persona sienta que su experiencia no es valorada como algo personal y único. Frases como "Dios necesitaba otro ángel"
pueden generar confusión, dependiendo de las creencias de quien está en duelo. Por lo menos ya no está sufriendo, aunque se dice con la intención de consolar, puede parecer que invalida el sufrimiento de quien ha quedado, como si su dolor no tuviera importancia. Es hora de seguir adelante, anímate un poco. Puede hacer que la persona sienta presión por dejar atrás su sufrimiento, cuando el duelo no tiene un tiempo definido y cada quien lo vive a su propio ritmo. Incluso un comentario positivo como «todo va a estar bien» puede sonar vacío si no se aborda el dolor inmediato de la persona. En lugar de estas frases, hay alternativas más empáticas que validan el dolor de la persona y le permiten procesarlo de manera respetuosa. Frases como «llora si lo necesitas», «estoy aquí contigo», «no tienes que calmarte», «permite que tus emociones fluyan». No hay palabras que puedan quitar este dolor, pero te acompaño en este proceso. Es normal sentirte así. Permítete vivir cada etapa de este duelo. O, ¿cómo puedo apoyarte en este momento? Son maneras de mostrar comprensión y acompañamiento, haciendo que la persona no se sienta sola en su dolor y que su proceso sea respetado. A veces, un simple gesto en estas fechas como un abrazo o un acto de servicio, como ayudar con algo práctico, puede expresar más que 1000 palabras. Es importante recordar que el duelo y la Navidad pueden coexistir en diferentes versiones cada año. Aunque la ausencia duele, también es una oportunidad para honrar el amor que compartimos con esa persona. En medio de la tristeza, podemos encontrar destellos de gratitud y esperanza. No estás solo en esto. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un acto de amor propio y sanación. Gracias por acompañarme en este espacio. Espero que estas palabras te brinden herramientas para transitar estas fechas especiales. Te invito a compartir este episodio con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio.